Hola, ¿qué tal? Soy el padre Basil Darker, religioso camiliano. Nos volvemos a encontrar en la última sesión de este ciclo de catequesis acerca de la profundización de nuestro credo. Lamentablemente, en la emisión original de este capítulo hubo problemas en la transmisión, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que la parte que se grabó mal la voy a impartir yo, pero luego eh, la parte final la va a dar Padre Eloy, y así también él va a tener la oportunidad de terminar esta gran serie que él preparó y desarrolló con tanta dedicación. Entonces, sin mucha más dilación, vamos a dar inicio a la primera parte del último tema, que tiene que ver con el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro o la vida eterna, y el gran amén, con el que sellamos todo lo que hemos dicho que creemos. Vamos entonces con la primera parte de este capítulo. El símbolo de los apóstoles, que es todo lo que hemos estado analizando y profundizando, vincula la fe en el perdón de los pecados con la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos, artículos que ya hemos revisado en los capítulos anteriores. Al dar el Espíritu Santo a los apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Y esto queda muy patente en Juan 20, del 22 al 23. Dice el Señor: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Entonces, esto ya es un primer indicio, ¿no? Cuando a veces cristianos de otras denominaciones nos dicen: ¿de dónde sacan ustedes que Jesucristo dio al hombre el poder de perdonar pecados? Juan 20, 22 al 23. En fin, vamos al primer punto de lo que vamos a analizar hoy. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Así lo dice Jesús en Marcos 16, 15 al 16. Entonces, el perdón de los pecados ya está enunciado en el bautismo. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que también vivamos una vida nueva, como lo propone el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, hace una excelente explicación de qué significa el bautismo como un nuevo nacimiento en Cristo, como ser sumergidos en la muerte de Jesús para salir de las aguas revestidos de una vida nueva. En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ¿no? O sea, los niños chicos o las guaguitas que se bautizan claramente no tienen pecado que borrar, ¿no? Tienen solamente el pecado original, pero si nos bautizamos ya de grandes, ahí sí, el bautismo no es necesario que la persona se confiese antes de bautizarse, sino que el bautismo ya borra todo pecado que la persona haya cometido antes de bautizarse. Además que para recibir el sacramento de la confesión, un prerequisito es estar bautizado. Entonces, no puedes confesarte si no te has bautizado primero. El bautismo borra todos los pecados, sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. O sea, nosotros continuamos, después de nuestro bautismo, en aquel combate espiritual que tendremos que librar hasta la muerte, luchar contra nuestras tendencias, nuestras inclinaciones. Al contrario, dice aquí el texto, todavía nosotros tenemos que combatir
los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si pues era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Es decir, claro, nos bautizamos, se nos perdonan todos los pecados que habíamos hecho hasta antes del bautismo, pero después, como persiste en nosotros esta inclinación del pecado, persiste el riesgo de volver a pecar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Si lamentablemente después de bautizarnos volvemos a pecar. Aparecen estos recursos, esta, este regalo que nos hace el mismo Señor de poder recurrir nuevamente al perdón de los pecados aún después de nuestro bautismo. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Por ejemplo, sale así en Lucas 24, versículo 47. Este misterio de la reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo, llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Esto es un regalo bellísimo, ¿no es cierto?, que Jesucristo nos ha hecho y nos hace a través de la iglesia. Y es muy importante cuando estamos reflexionando en torno al creer en el perdón de los pecados, que es Jesucristo mismo el que perdona a través de la iglesia, a través de los ministros de la iglesia. Pero ojo, muchas veces escuchamos esta mala excusa de para qué me voy yo a ir a confesar con un hombre que es tan pecador como yo, o que incluso yo le conozco pecados, conozco esto o esto otro del tal o cual sacerdote. Bueno, es que no es el sacerdote el que está limpiándote la conciencia, no es el sacerdote el que le está perdonando los pecados, es Cristo. Pues ahí está el poder de las llaves. Cristo que ha dado las llaves a Pedro, ha dado este poder a los apóstoles, y es Cristo el que perdona, y que el sacerdote es solamente un instrumento, un medio por el cual queda patente, queda claro que el Señor ha acogido tu arrepentimiento y ha perdonado tu pecado. Habiendo visto lo esencial de este artículo de la fe, creo en el perdón de los pecados, pasamos a lo siguiente, que es: espero la resurrección de los muertos. El credo cristiano, la profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina con la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad.
hacemos recuerdo de Romanos 8, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. El que resucitó a Jesús, ¿no es cierto?, dará la vida a sus cuerpos por su espíritu que habita en ustedes. También hablamos muchas veces en este artículo de la resurrección de la carne. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. Eso hace referencia a la carne. La resurrección de la carne significa entonces que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. ¿De qué modo? Sinceramente no lo sabemos con certeza. Pero creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Pablo llama la atención a los cristianos de Corinto en la primera carta que les escribe. Les dice en el capítulo 15, versículos 12 al 14 y luego el 20. ¿Cómo andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que se durmieron. Esta cita de Pablo es vital para lo que estamos ahora comentando. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es una confirmación de que todo lo que Jesús dijo e hizo era cierto, era verdad. La buena noticia queda refrendada, queda sellada, queda como confirmada por la resurrección de Jesús. Por eso dice Pablo tan vehementemente: si Jesús no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido, estoy predicando inútilmente. Esto sigue corriendo para nosotros hoy. Y bueno, podemos recordar el capítulo donde hablamos específicamente de la resurrección de Jesús, pero es una pregunta constante para el cristiano de hoy. ¿Realmente creo en la resurrección? ¿Pero qué es resucitar? En la muerte, la separación del cuerpo y el alma. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. ¿No es cierto? Entonces, a esto llamamos resurrección, a la reunión del alma con el cuerpo nuestro, pero con un cuerpo glorioso, un cuerpo distinto. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Dice el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 29. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Cómo? ¿Cómo es que resucitaremos? Una pregunta muy antigua, ¿no? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Lo dice cuando se presenta ante sus discípulos: miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo. Pero resucitó con su propio cuerpo, pero no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en él, todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria. Nos refiere Pablo en Filipenses 3:21. O también, como dice a los Corintios en 1 Corintios 15:44, en un cuerpo espiritual.
Ahora, como yo les decía hace un rato atrás, este cómo en realidad, mientras estemos aquí vivos en esta realidad material, no sabemos cómo lo hará Dios en forma concreta. Este cómo sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía ya nos da un principio de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. ¿Y por qué? Nos lo explica San Ireneo de León, un santo de los primeros tiempos de la Iglesia. Dice San Ireneo: así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y una celestial, así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Un bonito pensamiento, bonita enseñanza de San Ireneo, ¿no? Hace referencia también a la misma promesa de Jesús: el que coma mi carne y beba mi sangre, no morirá, sino que vivirá para siempre. A esto hace referencia San Ireneo con que el cuerpo, la persona que comulga el cuerpo de Cristo, ya tiene la esperanza de la resurrección, porque se cumple en esa persona esta promesa de Jesucristo. ¿Cuándo resucitaremos? Sin duda en el último día, como lo decía el Señor, especialmente, por ejemplo, Juan 6, 39 al 40, versículo 44, versículo 54. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente a la parusía de Cristo. Parusía, recuerden, es la segunda venida. Pablo explica a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, versículo 16: el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Ahora bien, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Dice Pablo: para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Y a Timoteo le refiere: es cierta esta afirmación, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Entonces, ¿por qué la muerte cambia de sentido con el pensamiento cristiano, con el pensamiento del Evangelio? Porque en la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al que acabamos de escuchar, que decía San Pablo: deseo partir y estar con Cristo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. A partir de este pensamiento, de esta verdad de fe, puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Así como Cristo, llegada su hora, entrega su espíritu, el cristiano también, cuando siente que se acerca el encuentro con el Padre, también puede entregarse en sus manos. Distintos santos a través de la historia muestran cómo han vivido, se han enfrentado ante su propia muerte. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, también un santo obispo de los primeros tiempos, mártir, ¿no es cierto? Conocemos de su vida por las cartas que fue dejando en el camino entre su arresto y el lugar de su martirio, ¿no es cierto? Ahí se fue despidiendo de distintas comunidades y ahí desarrollaba pensamientos como el siguiente: mi deseo terreno ha desaparecido. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí: ven al Padre. Va camino hacia la muerte, pero va elaborando, va preparándose para este encuentro con el Padre. Santa Teresa de Jesús de Ávila, ¿no es cierto? Esta gran santa del siglo XVI, decía: yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. También otro de sus más famosos poemas dice así: vivo sin vivir en mí, porque
muero porque no muero, ¿cierto? Desea tanto estar con el Señor que se siente casi muerta en vida porque él tiene este anhelo tan ardoroso, tan profundo de que estar en la presencia de su amado. Otra carmelita muy, muy importante, Santa Teresita del Niño Jesús, dice, yo no muero, yo entro en la vida. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. Una de las letanías de los santos dice, de la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. A pedir a la Madre, también nos enseña la Iglesia a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Lo rezamos cada vez que decimos el Ave María. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Algunas veces me han preguntado por qué se considera a San José como patrono de la buena muerte. Y la respuesta es que solamente hay que imaginar la muerte de San José, ¿no es cierto? Acompañado de un lado por la Virgen María, por el otro lado por Jesús. No sé si ustedes pueden imaginar una muerte más bella que esa, ¿cierto? Acompañada del mismo Jesús y de la Virgen Santísima. Tomás de Kempis, un místico, en su libro La imitación de Cristo hace esta reflexión. Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temería mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? En este sentido, nos habla este pensador acerca de la actitud que debería cultivar el cristiano acerca de la muerte. Estar preparado para esta eventualidad que nos va a llegar a todos en algún momento por nuestra finitud, por nuestra característica material, que tenemos un momento de llegar a este mundo y otro momento de partir. Entonces hay que vivir teniendo presente que nuestra vida va a terminar y que no sabemos en qué momento va a ser. Por lo tanto, es mejor vivir preparados, ¿no es cierto? Vivir, como dice aquí Tomás de Kempis, con una conciencia tranquila, en paz con Dios, en paz con los hombres, en paz consigo mismo. Es una gran tarea que, por el cual la muerte nos ayuda también a vivir mejor, ¿cierto? Porque si estamos viviendo en paz con Dios, en paz con los hombres y en paz con nosotros mismos, esta preparación a la muerte nos está ayudando a mejorar también nuestra vida. Entonces, para no ver a la hermana muerte, como la llamaba San Francisco, con una mirada tan tenebrosa, tan terrible como a veces, especialmente en el mundo occidental, consideramos a la muerte como un tabú, como algo de lo que no se habla. La muerte debería ser un tema de conversación en las familias. Entonces, qué raro el tema de conversación. No es lindo hablar de la muerte, pero ojo, que la muerte forma parte de nuestra vida. Entonces, y como le venía diciendo, tener presente la realidad de la muerte nos puede ayudar también a vivir mejor. Bueno, queridos hermanos, con esto termina mi parte. Con esto he repasado lo que en la primera grabación quedó mal registrado, así que ahora le doy el paso a Padre Eloy para que continúe desarrollando este último capítulo y dé el fin como corresponde a esta serie. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Que estén muy bien. Spero la vita del mondo futuro, la vita eterna. Il cristiano che une su propria muerte a la de Jesús ve la muerte
como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Esto la Iglesia ha creído siempre que la muerte es como un viaje. Por esto, a la origen, la Eucaristía se celebraba y todo terminaba. Después se ha sentido la necesidad de acompañar a los que iban a morir y también a los mártires con la Eucaristía. Por eso tenemos a la reserva el sagrario, en el cual se conserva la Eucaristía para los enfermos, para los moribundos. Era también para los mártires, los que iban a ser martirizados, iban a morir en el circo durante la persecución. De allá ha empezado podemos decir, el culto a la Eucaristía. No sé si me hanno comprendido. Y, de hecho, malaventuradamente nuestra gente non si dà cuenta e chiamano al sacerdote quando già la persona che sta por morir ya no comprende nada y no puede más recibir la comunión. Si no, sería algo maravilloso que él pudiera recibir por última vez Jesús Eucaristía e irse con Jesús Eucaristía hasta el encuentro cara a cara con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Generalmente cuando me llaman para la unción de los enfermos, yo pregunto siempre, ¿el enfermo puede recibir la comunión? Ah, no, ya no habla, ya no conoce nada, ya no puede tragar. No se puede hacer nada. Porque no han comprendido la belleza, la gracia que tenemos en la Eucaristía, el viático, como cuando nosotros emprendemos un viaje, buscamos de llevar algo para que nos fortifique durante el viaje, así por lo que están para dejar este mundo pueden recibir la Eucaristía para ser fuertes en la última hora y pasar de este mundo de la fe a la visión de Dios para siempre. El juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Dios es como una fuente que emana agua límpida, el agua de su gracia, de sus bendiciones. Pero Él no obliga a nadie a beber de esta agua. Somos nosotros. Y el tiempo que pasamos en este mundo es justamente el tiempo que podemos recibir esta gracia, aprovechar de esta gracia, beber de esta agua de vida. Cuando estamos muertos ya no podemos hacer nada. Podemos decir estamos fijados en la apertura, estar abierto a Dios o cerrado a Dios. Esto es tremendo, pero es la libertad humana. Dios es un gran caballero. Él respeta. Nos ha dado la libertad y ha tomado el riesgo que nosotros podemos decir, no quiero de tu amor, guárdalo para ti, yo no lo quiero. Libre. En el Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Esto, la parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otro texto del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. La parábola de Lázaro, después de la muerte, llevado al seno, al regazo de Abraham. Esta es la manera de llevado al corazón de Dios. El otro, él porque se es cerrado a la gracia y a la condenación. Este ladrón en la cruz, el Señor, hoy tú serás conmigo en el paraíso. No dice, espera a la última cuando vendré por la resurrección de los vivos y de los muertos, para el juicio, entonces tú entrarás. No, a tiro, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. No sé si me explico. Y Cristo que ha muerto antes de él, estaba allá para esperarlo, porque los ladrones están muertos después. Y tuvieron que romperle las piernas para que murieran. Cristo estaba ya muerto. Esto lo dice el Evangelio, San Juan. El cielo, lo que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Podemos decir como si yo pongo un hierro dentro al fuego, este hierro se vuelve fuego, se vuelve luz, se vuelve calor. Si nosotros nos ponemos en Dios, donde vamos, somos como Él. No se distingue el fierro del fuego. Una vez que está en el fuego se ha vuelto rojo. No se distingue cuál es el fuego y cuál es el fierro. Así en Dios, no sé cómo. Sono solo comparaciones para comprendernos un poco. Pero el Señor nos dice, lo veremos tal cual es, seremos parecidos a Él, estaremos en Él, estaremos como Él, porque lo veremos tal cual es. Cuando no hay algo que purificar, porque en Dios no puede entrar nada que no sea totalmente luz, en la luz. Vivir en el cielo es estar en Cristo, con Cristo. Por su muerte y resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizado por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. Esto, todos los méritos de Cristo, esta vestidura blanca que todos tienen, de la cual nos habla esta multitud inmensa que no se puede contar, que es evidente della Apocalipsis ha visto, e che vanno detrás del Cordero para cantar su alabanza. Somos esta luz blanca, esta la gloria, y vanno detrás de Cristo. Todo
son los que han sido rescatados por el Cordero, por los méritos de Jesucristo. Tenemos esta puerta abierta al corazón de Dios. El infierno, salvo que eligamos libremente a amarle, no podemos estar unidos con Dios. Si yo amo el mal, si yo amo el pecado, no puedo estar unido con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte, dice San Juan. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanentemente en él. Nosotros decimos, Dios nos condena al infierno. No, Dios no condena a nadie. Somos nosotros que hacemos de nuestra vida un infierno en esta vida y en la otra. Si yo me he cerrado completamente a Dios, si yo me he cerrado a este amor, no es que Dios me condena. Somos nosotros que nos autocondenamos a la muerte para siempre. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Hemos escuchado hoy en el Evangelio, estamos celebrando la solemnidad de San Camilo, hemos visto cómo el Señor nos dice, tenía hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Vengan los benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparados para ustedes desde la creación del mundo. Y como decía esta mañana, 4 veces el Señor nos hace este discurso, 2 veces de manera positiva, 2 veces de manera negativa, para que nosotros comprendamos bien, que seamos convencidos y que busquemos de practicarlo, porque allá de este amor que tenemos hacia los pobres, por amor a Cristo, porque los pobres es la encarnación de Cristo. Lo vemos aquí en la imagen de San Camilo que tenemos aquí sobre el altar. Esto enfermo que parece Jesucristo. Es prácticamente lo que Camilo veía en el enfermo, es la realización de lo que Jesús decía. Todo lo que ustedes han hecho a los más pobres entre mis hermanos más humildes, es a mí que usted la ha hecho. Y Jesús retiene hecho así todo lo que nosotros hacemos a los pobres. Y la obra de caridad, el amor que hemos entregado, la vida que hemos entregado. No olvidemos el grano de trigo que cae en tierra, si no se deshace, si no muere, o sea, si no se entrega, no da fruto. Quien quiere ganar su vida debe perderla, debe entregarla. Y así la recupera, así la gana. Si no lo hacemos, hemos perdido y podemos perder para siempre. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados
es lo que se designa con la palabra infierno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a la que aspira. Esta es la pena, es propio eso, saber que yo estoy hecho por Dios, estoy hecho para Él, y que en Él yo encuentro la felicidad, y que por mi falta, por mi abuso de la libertad, yo he desechado y dejado de lado. No sé si me hago comprender. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado, lo que llamamos pecado mortal, pecado grave. Todos sabemos que es el pecado mortal, el pecado que da la muerte a la vida de la gracia que tenemos en nosotros. Y persistir en este pecado hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca. El deseo de Dios es su sueño, es que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Esto no debe darnos susto, miedo, nos hace temblar. Solo debe abrir nuestros corazones, debe darnos la capacidad de abrir nuestros corazones para poder decir al Señor: Señor, tú lo sabes, soy pobre, soy pecador, pero tú sabes que en el fondo yo te amo, yo no quiero estar sin ti. No sé si me explico. Y nadie puede decir, esta persona ha ido al infierno o va al infierno. No. Me viene al espíritu ahora algo que se lea nella vita del Santo Cura de Ars. Había una mujer de la cual el marido se había suicidado, se había echado de un puente al río y se había ahogado. Esta mujer no podía tener paz porque siempre pensaba: mi marido se ha suicidado, entonces se ha condenado para siempre. E iba a buscar consuelo donde el Santo Cura de Ars. Y el cura de Ars le decía: mira, está tranquilo, tu marido está salvado y todo. Ma padre, usted no ha comprendido. Él se ha echado al río y se ha ahogado. Y al final el Santo Cura de Ars le dice: sí, es verdad, se ha echado al río y se ha ahogado. Ma tú qué sabes que se pasó desde el puente al agua. Un rato de tiempo. Y se lea nella vita di Santa Teresa del Niño Jesús, esto condenada a muerte, que non quería saber de confesarse toda, era un homicida, e él había orado para la salvación de este hombre que no quería confesarse. Y de hecho lo llevaron a la guillotina. Él subió sulla tarima nella quale había la guillotina. Nada que hacer, no quise recibir el capellano, no quise confesarse, no quise nada. Pero al último momento de agacharse para poner la cabeza, para que la corte, ha arrancado el crucifijo que tenía el cura que estaba allá presenciando y rezando por él, y ha abrazado el crucifijo 3 veces. Y Teresa del Niño Jesús lloraba. Era una niña, todavía no era monja, estaba a casa de su padre. Lloraba de consuelo, de alegría, diciendo: es el primer pecador
que ha sido salvado por mis oraciones que el Señor me ha regalado. Mira, un beso a Jesús Eucaristía. No sé si me explico, a Jesús crucificado. No sé si esto no es que uno debe hacer, es solo el pensamiento de decir al Señor. De hecho, vemos en el Evangelio, Pedro ha renegado a Jesús. Y cuando salió, Jesús salía, Pedro estaba allá, una mirada, y dice el Evangelio que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Una mirada que lo decía todo. Estas lágrimas, lágrimas de consuelo, lágrimas de alegría por saberse perdonado por el Señor. Cosa que no ha hecho Judas. Judas ha dudado del amor de Dios. Ha pensado que lo que él había hecho era tan grave que Dios no podía perdonarlo. Y por eso se ha ahorcado. Pero Pedro, podemos decir, Pedro ha hecho más grave que Judas, pero ha confiado. Y que esta mirada le ha dicho todo. Y cuando el Señor al borde a la orilla del lago, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, pero tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero tú sabes también cómo soy débil. El Señor no es que ha tomado, ha retirado los dones que Él le había dado, le ha confirmado. El juicio final, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de Él todas las naciones y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. El juicio será sobre el amor. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo, Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia. Pero tengamos en cuenta que en el Evangelio que acabamos de escuchar hoy, dice Jesús, vengan benditos de mi Padre, Dios que bendice. La segunda parte, vayan al fuego malditos, o sea, gente que ha desechado su vida, pero no dice que malditos de mi Padre, no. Dios no maldice a nadie. Dios no maldice a nadie. Questo maldito significa gente que no ha comprendido nada. Gente que no ha comprendido nada a los dones, a la belleza del amor, a los dones que ha recibido, a esta belleza de la relación de amor con Dios y con
con los demás, no han comprendido nada, han desechado. Como si yo tomo diamante y todo, o por metal precioso y lo doy a un niño que no comprende o a una persona que no comprende, ¿qué hace? Lo desecha. Esto no han comprendido. Pero nunca en el Evangelio tenemos que Dios maldice a alguien. Vengan benditos de mi Padre, porque es el Padre que bendice. Los otros que no merecen, no dice, son malditos nel sentido que no han comprendido, han desechado la ocasión que tenían, la gracia que tenían, han desechado el tiempo no nel sentido de la sucesión de minutos, sino la ocasión que no debían perder. El grande Quino, no sé si para que ustedes me comprendan, no hanno comprendido y lo hanno desechado. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo glorificado en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. El cielo nuevo y la tierra nueva vendrán. Y así termina la historia de la salvación del hombre, esa historia que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, ha escrito. Con el fin del mundo, la resurrección de los muertos y el juicio final, alaba la obra del Espíritu Santo. Su labor santificadora comenzó con la creación del alma de Adán. Para la Iglesia, el principio fue el día de Pentecostés, para nosotros el día de nuestro bautismo. Al acabarse el tiempo y permanecer solo la eternidad, la obra del Espíritu Santo encontrará su complacencia en la comunión de los santos. Ahora, un conjunto reunido en la gloria sin fin. Ese será nuestro fin, la gloria y la felicidad por toda la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y con nuestros seres queridos que encontraremos de nuevo en el corazón de Dios. Amén. El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, se termina con la palabra hebrea amén. Se encuentra frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente la Iglesia termina sus oraciones con un amén. En hebreo, amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad. Así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. En el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, que significa literalmente Dios del amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén, o sea, Dios fiel. Nuestro Señor emplea frecuentemente el término amén, a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de su palabra, de su enseñanza, su autoridad fundada en la verdad de Dios. Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Cuando nosotros decimos amén,
es así, es así. Yo creo que todo lo que he confesado hasta ahora es así. Yo lo creo, yo lo afirmo, yo lo confirmo, yo lo signo. Esto significa esta palabra, amén, que no es algo que no tiene ningún significado. Esto es importante. Y sobre todo cuando celebramos la Eucaristía, cuando decimos por Cristo, con Cristo en Él y por Él, a ti Dios Padre. O sea, esta palabra, este amén debería ser tanto gritado porque confirma todo lo que el sacerdote ha hecho en nombre de la comunidad, ha pronunciado, ha rezado y ha cumplido en nombre de toda la comunidad. La comunidad lo confirma, dice, así lo creo. No sé si me explico. Quindi no es una palabra, como cuando recibimos la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Es así, yo creo que es así. Este es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Esto amén, deberíamos pronunciarlo con fuerza y con convicción. Es así, es nuestro consentimiento, nuestro asentimiento a lo que está diciendo. Este cuerpo de Cristo, yo creo que este es el cuerpo de Cristo. No sé si me explico. Y así, al final del credo, todo lo que he dicho, todo lo que he confesado desde el comienzo hasta ahora, es así. Yo lo confirmo, yo lo creo, yo asiento a esto y por esto estoy dispuesto a dar mi vida. Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de Él, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo. El credo no es suficiente que nosotros lo rezamos en el templo, debemos llevarlo en la vida, a través de nuestra vida. Nosotros debemos prácticamente hacer práctica lo que hemos confesado en el símbolo apostólico, en nuestro acto de fe. Llevar la fe a la vida, o sea, hacer la unidad entre la vida y la fe. Que nosotros podamos vivir lo que creemos y creer lo que vivimos. Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer. Y regocígate todos los días en tu fe, dice San Agustín. Jesucristo mismo es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Asume y completa nuestro amén al Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, y por eso decimos por Él, amén, a la gloria de Dios. Que así sea. Terminamos con el canto El agua del Señor.
Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su atención. Vamos a ver, esperando de podernos encontrar de nuevo la próxima semana, tomando un otro tema de reflexión. Buenas tardes y buena semana.